Bien, la verdad que ha sido muy grato, a mí me apasionan las encuestas, ha sido muy grato conversar con Tufí. Vuelvo a agradecer al periódico El Deber la deferencia de permitirnos conversar con Tufí de la manera que lo hemos hecho. Creo que cada uno va a sacar sus conclusiones. Ayer hablábamos con Susana Seleme sobre el tema político, la oposición que pierde, la oposición que no pierde. A ver, escuchémosla. Decir es que en la oposición no se han dado cuenta quién es el enemigo principal. El enemigo principal es el proyecto político de Evo Morales, proyecto autoritario, centralista, sin fecha ni horario en el calendario, es decir, para toda la vida, como dicen ellos, proyecto antidemocrático. Y resulta que, como no se dan cuenta que el enemigo principal de Bolivia y de la democracia es el proyecto político de Evo Morales, los de la oposición se atacan entre sí. Y el proyecto político de unidad, que era lo que todo el mundo esperaba, ha hecho aguas porque los candidatos de la oposición se sacan la cresta entre ellos en lugar de sacarle la cresta al enemigo principal. Y eso, aparte de dejar perpleja, por lo menos a mí, me da mucha rabia. Y me da mucha rabia porque esta era una oportunidad en que los partidos políticos debieron haber tenido un discurso único frente al discurso de la oposición, que es un discurso que gasta millones y millones en propaganda electoral o en propaganda desde hace 9 años, que son los que está Evo Morales como jefe del régimen, y tampoco se dan cuenta de que están yendo a una elección en realidad con demasiadas desventajas. No solamente porque el régimen maneja absolutamente todos los poderes del Estado, y el principal de ellos en una elección es el órgano electoral, porque además están yendo a una elección a ciegas, porque no les van a dar el padrón electoral, es decir, que no saben cuántos votantes son, dónde están, ni cuál es la distribución de esos votantes de acuerdo a las circunscripciones electorales. Nada más que ese análisis era suficiente para que los candidatos de la oposición tuvieran un discurso único y le sacaran al candidato Evo Morales y al candidato a la vicepresidencia García Linera todos los trapos sucios que tienen en estos 9 años, en lugar de sacarse los trapos sucios entre ellos. Si bien vemos que toda esta discordia que dentro de la misma oposición da ventaja a lo que es el partido actual de gobierno, dentro de esta oposición, ¿quién se perjudica más en todo esto? ¿Quién pierde más dentro de la oposición misma? Bueno, mire, según la última encuesta conocida, porque hay otras que todavía no se conocen, ha perdido 1 punto Samuel Doria Medina, ha ganado 1 punto Tuto Quiroga, ha perdido algo también Juan del Granado, pero la cuestión no es quién de la oposición pierde, el problema es que pierden todos porque gana Evo Morales. Entonces, ante esa situación, como ya dijo Confucio una vez, no importa el color del gato, sino que el gato cace ratones. Y aquí lo que debió haber hecho la oposición era tener un discurso único y atacar al gobierno que tiene suficientes elementos como para atacarlo, en lugar de quitarse votos entre ellos y en lugar de echarse trapos sucios entre los mismos candidatos de la oposición. A mí me parece eso que es Pese a que la encuesta la hicimos ayer o antes de ayer, he decidido ponerla porque me parece que el análisis de Susana mira bien. Hoy, con estos resultados, van a ver ustedes, además ya lo dijo Tufí en el corte, hubo mucho ataque entre los opositores, entre ellos, en el debate del periódico El Deber. Y esto es porque deben tener la sensación de que no le pueden quitar a Evo Morales y que quieren ver cuál de los dos es el mejor posicionado entre ellos
para ver quién se convierte en cabeza de oposición, y probablemente ahí van a errar de lado a lado. Probablemente ahí van a errar de lado a lado porque no han sido capaces, y lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, de construir un discurso propio. Hay muchísimas cosas para preguntarle al gobierno. ¿Cuánto están pagando por las nacionalizaciones? ¿Por qué no hay un abogado? Así como está Rodríguez Belcé en Chile y se ha hecho tanto alarde, ¿por qué no hay un abogado? ¿Por qué el Procurador General del Estado está hablando aquí de cosas que no le competen, de la ley del notariado? El Procurador General del Estado es para defenderle al Estado, para trabajar en pro del Estado, y aparentemente es un hombre muy capaz. Y dice, no, es que nosotros lo desconocimos al tribunal. Cuidado, por 20 millones de dólares le pueden embargar las cuentas al Estado boliviano. Que nosotros no lo reconocemos, mirá, lo reconociste o no lo reconociste, hasta ahora perdiste ese pleito y perdiste el pleito, no sé si exprofesamente. A mí me parece cómico no, pero teníamos que pagar 1.300 millones y no vamos a pagar más que 1.100. Ay, caramelo para la noticia, viejo. Vamos a tener que pagar 1.100 millones. ¿Ah? Ustedes no supieron negociar. ¿En qué plazo vas a pagar lo de la plata que perdiste con los argentinos? Te pregunto en qué plazo, porque no es lo mismo pagar 1.100 millones en 10 años que pagar 1.100 millones en el próximo año. No es lo mismo descapitalizarte 1.000 millones en un saque que 100 millones de dólares por año durante 10 u 11 años, porque son 1.100. Me llama a mí la atención poderosamente, como decía alguien, me llama poderosamente la atención que la oposición no le pregunte al gobierno en qué condiciones se va a pagar, por lo menos. Porque de las condiciones en las que se vaya a pagar dependen muchísimas cosas, y depende la calidad de la economía boliviana, que lo ha dicho Arce Catacora. Ayer vamos a tener un pequeño déficit fiscal. Vamos a tener un déficit fiscal. José Luis Parada, si lo escucharan, José Luis Parada viene hace rato diciendo que la economía boliviana no está pasando un buen momento. Y no cuestionan eso, cuestionan lo de todos los días. Que Evo Morales tiene en la cabeza un gasolinazo. Menos mal que en la oposición le tienen tanto miedo a la palabra gasolinazo que no le preguntan, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir subvencionando? ¿Les parece responsable, señores de la oposición, seguir subvencionando? Tuto Quiroga dice, les están devolviendo sus gastos. ¿Y vos cómo vas a hacer para que se vengan y no tener que devolverle sus gastos? Es decir, no tendríamos que ser nosotros los que me lo preguntemos, sino tendrían que cuestionarse ellos cosas que son de campaña y que son de fondo. Que lo vas a dejar al gobierno sin respuestas. Pero están en otra. Por eso apunta muy bien Susana, y decidí ponerla nomás la nota, porque ustedes pueden notar que hay una muy buena mirada de Susana Seleme a lo que todo el mundo tiene que mirar, a la oposición. O sea, si Evo Morales gana y por harto, gran parte de la responsabilidad será de la oposición. Que gane Evo Morales en Santa Cruz con la oposición que hay y con el discurso de la oposición, finalmente no es raro. Finalmente no es raro que suba 4%, viejo. Tiene que haberlo hecho muy mal el oficialismo en la gobernación aquí. Ya lo hizo muy mal el oficialismo en la alcaldía, que terminó entregado al gobierno nacional. Pero tiene que ser muy, muy miope la oposición como para haber permitido que el MAS avance un 4% sobre su máximo histórico. En fin, no vamos a ir al corte,
Nos vamos a ir al corte y cuando volvamos vamos a hablar de un tema que nadie quiere hablar y que se pasa desapercibido y que mierda que cuesta pillar con quién hablar. El tema de las drogas.